Hola, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Blanca Chacondor y estamos transmitiendo desde Salta y Jujuy, República Argentina, a través de nuestra página de Face Metafísica Sendero de Luz y a través de nuestro canal de YouTube Escuela Salta Jujuy Metafísica. Son los nombres que le hemos puesto tanto en la página de Face como a el canal de YouTube. Aún no hemos sido constituidos como escuelas, obviamente. Tenemos que cumplir y terminar de cumplir los requisitos, pero justamente uno de los requisitos es el de dar actividades de manera periódica, rítmica. Así que bienvenidos a todos los que de manera directa, hola Marian, hola Normita, de manera directa o a través de las reproducciones del canal, digamos, participamos en las distintas actividades. Hoy, como ustedes habrán visto, hoy dije media horita antes. Miren, todos estos días, en realidad, como siempre, y al leer y al leer tanto para preparar la actividad como al asistir a las actividades, me hice un planteo que por ahí lo comparto porque quizás muchas personas tengamos este mismo pensamiento y que es eh, el cómo abordar el tema de Dios. Hay personas que son devocionales, tienen desenvuelta esa cualidad, y hay personas que no. Y leyendo y viendo y preparando las actividades y recordando conceptos, cuando se habla del primer rayo y de sus aspectos, cuando habla del aspecto del rayo azul fundamentalmente, cuando se habla de la fe, que la fe es la confianza, eh, pero no te dice la confianza en Dios, ni tampoco te dice la confianza en algo, sino simplemente cuando te hablan de la fe como cualidad o como aspecto, te hablan de ser de ser eso, de ser la fe, de ser la confianza, de ser esa convicción, eh, casi le diría, no, casi no, de ser esa convicción absoluta, porque la absolutidad es parte es el todo, de ser exactamente eso. Hay muchas personas que escuchan estas actividades y que son agnósticas y que no tienen puesta su fe, su creencia en un Dios, como quizás lo conoce el catolicismo, en Alá como los conoce el Corán, en Yahvé, en Jehová, todos nombres para una misma energía, que es la energía de la totalidad de la vida. Y ahí es donde quiero que nos aboquemos cuando nosotros estemos viendo esta actividad de la primera iniciación. Porque en definitiva no es más que un estado de conciencia aplicando
los 7 principios universales, conociéndolos y aplicándolos a los 7 principios universales. En ningún momento se nos indica y se nos dice, esto también es para aclarar, que para estar en estas actividades o para poder estar en la primera iniciación es necesario creer en Dios. Tan es así que en esta primera iniciación se trata fundamentalmente del gnósese autón, del conocerse a sí mismo. Entonces, dicho lo cual y aclarado que fuere este tema, quiero que empecemos. Todos los días estamos haciendo la consagración del iniciado y quiero que empecemos justamente con la consagración del iniciado en formato de servicio. Como sabrán, no podemos poner llaves tonales porque obviamente reclaman derechos de autor, derechos de intérprete, derechos de compositor. Por lo tanto, no quiero ver plagado mi Facebook de este tipo de reclamos. Aunque hay en algunos ya que me dice que Sony Music declinó la vía del reclamo. Bien, vamos entonces a comenzar visualizando, por favor, la lámina de la amada presencia. Nosotros cuando estamos en la primera iniciación, lo que estamos haciendo es contacto con nuestra triple llama crística del físico etérico. Del físico etérico se comienza entonces concienciando el cuerpo físico etérico. Voy a comenzar entonces y ustedes van a ir cerrando los ojos y mentalmente realizando exactamente lo que la guía les está proponiendo. Trasladar la atención a la triple llama crística correspondiente al cuerpo físico etérico. Visualizar que se activa el tercer pétalo de fuego del rayo rosa. Al sonido de un om silencioso, ver cómo se expande desde el Cristo interno o alma a todo el entorno físico. Observen y visualicen cada una de estas sugerencias para poder realizar correctamente el servicio. Luego, difúndanlo y expandan en el lugar donde se habita, luego en el barrio o urbanización y después en la ciudad. Posteriormente vean cómo ese tercer pétalo de fuego del rayo rosa del cuerpo físico etérico se expande al país y al continente. Es un pétalo de color rosa. Y para finalizar, observen cómo ese pétalo que proviene de la triple llama crística de su cuerpo físico etérico se expande a toda la tierra. Mentalmente digan: yo soy un peregrino en el camino del amor. El amor es el incentivo de nuestra aspiración en el sendero. El amor es la sustancia de nuestro vivir en el mundo. El amor es luz, luz de libertad para todas las criaturas. El amor palpita por todo el universo con ritmo divino. El amor es la conciencia de Dios. En este poderoso cuerpo del yo inferior, nada puede existir que impida la exteriorización del amor de Dios hacia todos aquellos con quienes entro en contacto. Permanezco firme por medio del amor y la fortaleza divina.
Seguidamente visualizar que se activa la segunda llama dorada de la llama triple del cuerpo físico etérico, al sonido de un om silencioso. Ver cómo se expande esta segunda llama dorada de la llama triple del cuerpo físico etérico a todo el entorno físico que nos rodea e ir propagándolo hacia todo el lugar a donde se habita. Luego, en el barrio o urbanización donde se está. Luego, en la ciudad donde se vive. Sigan extendiendo y expandiendo esta segunda llama dorada de la llama triple de su cuerpo físico etérico y expándanlo a todo el país. Seguidamente expándanlo hacia todo el continente y finalizando, expándanlo a toda la tierra. Mentalmente repitan junto a mí: yo soy un mensajero de luz. Yo soy el alma cuya naturaleza es luz, amor y altruismo. Que la energía del yo divino nos inspire, que la luz del alma nos guíe, que nos conduzca de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Sostengan ese pensamiento. Seguidamente van a visualizar que se activa el primer rayo azul de la llama triple del cuerpo físico etérico. Activen ese pétalo de color azul. Actívenlo. Que en realidad es un pétalo rosa con bordes de color azul. Estamos en la primera hilera de pétalos. Al sonido de un om profundo y silencioso. Vean cómo se expande a todo el entorno físico en el lugar donde se habita. Es el pétalo del sacrificio físico etérico. El sacrificio, el hacer cosas sagradas con la materia. Luego, expándanlo al barrio o urbanización a donde se está. El sacrificio en la materia es la unidad, es la unión comunitaria con el otro. En mi comunidad, en mi barrio, en la vida diaria de mi familia. Después, expándanlo a la ciudad y posteriormente al país. Recuerden que estamos en esa primera hilera de pétalos, que es la primera hilera de pétalos de rayo rosa, porque es la expansión y es la apertura de la primera hilera de pétalos que corresponde al cuerpo físico etérico. Visualicen cómo se le presta servicio y se le resuelven todos los problemas de provisión, salud y trabajo
a toda la humanidad. Toda la humanidad tiene cubiertas absolutamente todos sus deseos en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta. Repitamos juntos: yo soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco, sigo adelante hacia la meta para prestar un servicio más pleno. Las brumas desaparecen, no tengo dudas. Las nubes de la preocupación se dispersan en la luz radiante del sol que brilla siempre en la niebla. Ese sol reside en mi mente, dentro de ese sol permanezco, el sendero de luz se extiende claramente por delante. Emito mi demanda para que llegue a los corazones de los hombres, procuro y ansío satisfacer su necesidad. El camino del sacrificio es eternamente el camino del gozo, el cual conduce al lugar de la paz. La paz de Dios se logra perdiendo de vista al yo, viendo únicamente lo que debe ser hecho y hacerse hoy. Denme la mano y oyemos juntos el sendero. Manifiesto la naturaleza de un hijo de Dios. Así puedo salvar a los que sufren en el camino de la vida y elevar a los pequeños, que la paz y la bendición de los santos seres se difunda por todo el mundo. Tomemos aire, insuflemos el aire que nos provee el Espíritu Santo, pneumatología. Qué actividad más bella, ¿no? Y repitamos juntos: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle las puertas donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente vamos a ir abriendo nuestros ojos para venir entonces a la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están ahí. Como saben, mi nombre es, no sé si saben, Blanca Chacondor, y estamos en las actividades de metafísica a través del grupo Metafísica Sendero de Luz y a través de el canal de YouTube, el canal de YouTube Escuela Salta Jujuy Metafísica. Bien, no sé si estamos bien como para continuar. Yo voy a ver, ¿qué les parece si continuamos? ¿Sí? Un poco porque quiero hacer una pequeña introducción. Hemos visto entonces en las últimas actividades cuáles son los objetivos dentro de las iniciaciones, y habíamos hablado que el objetivo es comprender y aplicar, comprender y aplicar, comprender y aplicar. ¿Qué es lo que comprendo y qué es lo que aplico? Comprendo la fuerza, comprendo digamos, la fe, con lo que hemos dicho al principio de esta actividad. Comprendo la fuerza y la aplico con poder, con esa potestas que tengo dentro de mi cuerpo causal. Y comprendo y aplico con poder. Comprendo que tengo voluntad y la aplico con poder. No puedo aplicarlo con debilidad, porque no estaría
comprendiendo en realidad el concepto de qué es lo que tengo que comprender y qué es lo que tengo que aplicar. Comprendo la sabiduría. Comprendo que la sabiduría es la experiencia más el conocimiento. O sea, comprendo la sabiduría y la aplico con inteligencia. Es decir, que cuando yo comprendo la sabiduría, la aplico con discernimiento, discierno en qué momento tengo que aplicar esto, discierno qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy observando, elijo de acuerdo al interés propio del yo personal, del ego, no, al interés de lo que es mejor en armonía para todo el mundo. Bajo la gracia, bajo el don, dentro del don que yo tengo, y de manera perfecta. Si me pongo al servicio de un centro comunitario, no voy a estar diciendo, bueno, yo le voy a ver, suponete, pudiendo estar activa y servir yo, por ejemplo, una merienda, pudiendo estar activa, no, porque yo voy a hacer tal cosa nomás. Hacerlo de manera perfecta es eso, es hacerlo de manera perfecta. No es que haga una parte. Fíjese que hay gente que hace una partecita y después hace que el otro haga la otra partecita, pero no es más o menos lo que observo. Yo hago esto. Y el concepto de mi persona es, yo hago esto, porque puedo, ese es el poder, ¿sí? No, porque yo voy a hacer esto nomás, voy a llegar hasta acá, que la otra haga, es decir, a veces siento que se está en una zona de confort, cuando del servicio se trata. Comprender la armonía y aplicarla armoniosamente. Comprender la vida y aplicarla como salud. Comprender la devoción y aplicarla místicamente. Comprender el perdón y aplicarlo con amor compasivo. Hay un punto, voy a leerles lo que dijo, creo que es Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que dijo Sor Juana Inés de la Cruz. Y que dijo lo siguiente, creo que sí. Y dice así: quien la palabra del Maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha, y entre el fragor de la terrena lucha, la escondida luz atento cele. Sobre el inquieto y mundanal gentío, del Maestro atisbe la señal más leve, y oiga el susurro que su voz eleve, del mundo entre el rugiente griterío. Los que estamos en esta actividad, las personas que estamos en esta actividad, es porque tenemos ganas de estar. Todas las personas que están en una actividad, tanto metafísica como en una actividad dentro de lo que es una religión, en realidad uno está donde está porque tiene que tener ganas de estar. Yo no puedo estar en un lugar, en un espacio,
si no tengo ganas. Si fuera así, en realidad no llegaría absolutamente a ningún lado, lo que no quiere decir que, por ejemplo, mi persona vaya a llegar a algún lado desde el punto de vista de la espiritualidad, ni mucho menos. Pero bueno, un poco lo que estamos, los que nos interesa realizar estos estudios, a medida que vamos avanzando, no sé si a usted creo que también les debe pasar, es como uno quiere un poquito más, quiere aprender un poquito más, quiere avanzar quizás un poquito más, y siempre digo, lo que más agradezco a Rubén Cedeño es que me haya despertado la curiosidad de saber y de conocer siempre un poquito más y de ir dando las actividades y los temas de tal manera que es como que me despierta el interés, la curiosidad de saber cada día más. Hay puntos en el que uno quiere continuar avanzando y uno dice, ¿y ahora cómo voy a continuar avanzando? En este camino de las iniciaciones, en el de la primera iniciación, que es el del despertar del Cristo, ese despertar del Cristo es el despertar de un estado de conciencia. Cuando nosotros hablamos del Cristo, no es que estamos hablando del Cristo católico, no, porque la palabra Cristo es cristiano, el cristianismo la utiliza de manera universal y ya vamos a ver que, por ejemplo, cada una de las grandes religiones tiene su propia expresión de esto que estoy hablando en este momento como el Cristo. Lo cierto es que con el correr del tiempo siempre me pregunté cómo podía hacer para aprender más, de qué manera podía hacer para ir adentrándome a ciertos estudios que satisfagan las preguntas, que respondan las preguntas que existencialmente siempre me las hice. Y empecé a tocar puertas. Tocaba una puerta, toqué la puerta del agnosticismo, del ateísmo, del teísmo, del catolicismo, que son puertas, algunas que fueron conocidas desde mi nacimiento y otras que no. Y este tocar puertas tiene justamente que ver con esto de que les voy a contar y que se encuentra narrado justamente en un cuento tibetano. Dice: un dedicado estudiante espiritual, ejecutivo empresarial de una gran compañía transnacional que vivía en una inmensa urbe occidental, mantenía relación epistolar con un sabio maestro espiritual que lo instruía desde un monasterio en los Himalayas. Este ejecutivo nunca había conocido personalmente a su maestro, ni visitado el lugar donde vivía y, por supuesto, mucho menos su templo. Con el transcurrir del tiempo, el ejecutivo avanzaba cada vez más en sus estudios espirituales y se entusiasmaba con ellos. En un momento de su vida decidió renunciar a la compañía en la que trabajaba, vendió todas sus posesiones, se quedó sin nada, prácticamente con lo puesto, y se fue a los Himalayas en búsqueda de su amado maestro, a vivir en su templo de por vida. Después de largas horas de vuelo, de trasladarse posteriormente en un auto durante mucho tiempo, por sinuosas y peligrosas carreteras y de caminar un agotador trecho por angostos senderos de montaña, finalmente llegó a la puerta del templo del maestro y tocó. Nadie le abrió. Esperó un tiempo prudencial y volvió a tocar, pero no obtuvo respuesta. Así pasó todo el día y nada. Cuando ya comenzaba a caer la tarde, un monje se acercó por detrás de la puerta cerrada y le preguntó
¿Qué quería? El ejecutivo le explicó que era un discípulo del maestro y que había renunciado a todo para venirse a vivir al templo. El monje no le contestó y lo dejó afuera. Tuvo que dormir a la intemperie y al siguiente día, ya un poco preocupado por la situación, repitió la hazaña de intentar entrar al templo sin obtener resultados. Toc, toc, toc. Así, el ejecutivo pasó otro día sin conseguir su objetivo. Triste, decepcionado, desilusionado y sin tener a dónde regresar, al tercer día fue al templo por última vez para despedirse, mandándole a decir al maestro que ya se iba, que había renunciado a todo en la vida y ahora renunciaba a la única ilusión que le quedaba, que era vivir en el monasterio junto al maestro. Entonces, el portero, que lo escuchaba del lado de adentro, le abrió y le dijo: «Pase, que el maestro lo está esperando». Esto tiene como único significado el que no hay que dejar de insistir. No hay que dejar de insistir. Muchas veces, no es el caso de ustedes, el caso de quien les habla, porque nosotros esto lo estamos estudiando juntos. Yo también tomo mis actividades, como sé que ustedes también toman sus actividades. Pero hay muchos días en que uno se siente desilusionado, se siente decaído, se siente cansado. El tema es que no hay que dejar de insistir. Y, por ejemplo, esta semana yo les cuento la experiencia, la vivencia, no la experiencia, la vivencia. Me pregunté esta semana, ¿cuántas veces pensé, medité realmente en la totalidad de la vida? Desesperada, jueves, que dije: ¿qué me pasa? Me estoy olvidando de Dios. Comencé a hacer el siguiente ejercicio. Voy a empezar a observarme y a dedicarme a mí. Sin el mundanal griterío de todo lo que me rodea. En síntesis, y finalmente, es lo que nosotros tenemos que trabajar en esta primera iniciación. Porque esta primera iniciación es el despertar de la conciencia. Es darse cuenta de todo, pero cuando uno habla de darse cuenta de todo, es realmente darse cuenta de todo lo que me rodea, de cada paso que doy, porque tenés que comenzar por ti, tenemos que comenzar por cada uno de nosotros. Lo que piensas, lo que ocultas, esos pensamientos
y esos sentimientos que ocultas. Reconocer tus mentiras, reconocer tus engaños, en qué te mientes tú, el velo de Isis. ¿Por qué he puesto velo sobre esta situación? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus ausencias? Tus encubrimientos psicológicos. Cuando uno habla de los encubrimientos psicológicos, habla de los encubrimientos emocionales, de los encubrimientos mentales. Miren, ustedes saben que como es arriba, es abajo. Hay una figura penal que se llama la del encubridor y que dependerá del grado de participación que tenga o que haya tenido en algún delito. Es incluso hasta, puede ser, el encubridor no es equiparable, pero tienen penas graves. ¿Qué quiero decir con esto? Haciendo un parangón, un paralelismo de lo que es la vida en el derecho, es tan grave matar con un cuchillo a otro, un caso que en alguna oportunidad tuve, me tocó estar en la defensa, que es tan responsable el que mata con sus grados, ¿no? No estoy hablando de derecho acá, estoy hablando de justamente causa y efecto. Como aquel que tomó el cuchillo y lo escondió. ¿Ustedes entienden de qué estamos hablando? Cuando uno habla de las mentiras, cuando uno habla de este tema del encubrimiento psicológico. Todo tiene que ver con el principio de causa y efecto. Cuando no soy honesta, ni siquiera conmigo misma, y me estoy inventando cosas, y en el despertar de la conciencia se trabaja justamente estos primeros aspectos, porque siempre recuerden que estamos dentro del desenvolvimiento del cuerpo físico etérico, es decir, lo conocible y tangible para nosotros. Si nosotros no pasamos esta etapa de darse cuenta de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que ocultás, el reconocimiento de tus mentiras, de tus debilidades, de tus ausencias, tus manipulaciones, ni siquiera vas a poder acercarte a la puerta del templo. Pero ojo, el acercarse a la puerta del templo no quiere decir que sea el objetivo. La iniciación no es un objetivo en sí mismo, lo hemos visto en la actividad anterior, sino es un medio. Y uno para esto tiene que estar convencido. Mi persona más lee, y le digo sinceramente, cada vez me siento más atrasada. Vamos a continuar.
Entonces, dentro del cuerpo físico etérico, entonces el despertar de la conciencia es darse cuenta de todo, obviamente comenzando por cada uno de nosotros. ¿Y de qué es de lo que hay que darse cuenta? Es de todos los encubrimientos psicológicos. A través de la meditación, la concentración, la contemplación. Pero cuidado, que esta actividad de meditación, concentración, contemplación y observación no puede realizarse de manera hipócrita, no puede realizarse de manera mentirosa, tiene que ser real. Y actuar con la llama violeta. No tienen que quedarse revolviendo la basura. Tienen que observarla y disponer de esta energía transmutadora del perdón y de la liberación. Y siempre recordemos que esta energía actúa por conciencia y no por mera repetición. A cada una de estas situaciones que voy individualizando, voy a ir disponiendo la transmutación, el perdón y la liberación. La transmutación, el perdón y la liberación. Ayer estaba viendo la saga de Harry Potter por TNT, disculpen que ustedes saben cómo es esto. Y hay un punto en el que hacen traslación, se trasladan de un lado para el otro. De esa manera es como actúa la llama violeta. La llama violeta, esa energía que se la conoce con ese color, intensa energía, es la energía síntesis de las otras 7 energías, junto con la del rayo blanco. Tiene que actuar. No puedo yo estar llama violeta. Ay, miren, justo tengo la imagen acá del maestro San Germán. No es así como actúa. Llama violeta del perdón y la transmutación. Transmuta y libera ahora mismo esta situación. Sí, tampoco llama violeta. Porque es necesaria la purificación física, emocional y mental del cuerpo físico. Vamos. Y tiene que ser como en esta era, con ritmo. Yo veía ayer, por ejemplo, que cuando ellos usan la varita, no es que la varita hace pss, pss. No, es tremendo. Energía directriz. O sea, me encanta lo que pasa en las películas porque las películas nos pueden mostrar a nosotros cómo aplicar la energía. ¿Sí? Cuando hablo de esto, no es que estoy hablando del actor, no, estoy aplicando de lo que nos enseñó el maestro Saint Germain, que todas estas enseñanzas de esta nueva era nos iban a ser transmitidas, muchísimas de ellas, creería que casi la mayoría, porque se trata de los medios de comunicación audiovisual, a través justamente del cine y de los medios de comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque es la manera en que va a llegar y se va a masificar y popularizar mucho más fácil todas estas enseñanzas. Vamos a continuar. Entonces, que esa energía transmutadora, liberadora, actúa por conciencia, por la conciencia, no repito como un loro, lo tengo que sentir y tengo que sostener ese concepto inmaculado en cada uno de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esos encubrimientos psicológicos de cada uno de nosotros.
y no darme vuelta y vuelta y vuelta ahí echándole la culpa al padre, a la madre, al abuelo, al tío que no te quiso. Bueno, que transmuto, consumo y disuelvo toda esa situación. Así es entonces que vamos a conocer nosotros las iniciaciones menores y las iniciaciones mayores. En las iniciaciones mayores, el estado de conciencia es aquel que se desenvuelve dentro, por ejemplo, de alguna religión. ¿Sí? Un poquito lo hemos visto la semana pasada, y en las iniciaciones mayores es el desenvolvimiento de los estados de conciencia superiores, de estados superiores, que trasvasan, superan ese estado de conciencia de alguna religión, que en las religiones nosotros sabemos que tenemos mucho de deber ser. En cambio, ya en las iniciaciones mayores ya estamos contactándonos con el ser, ¿sí? Y es el desenvolvimiento de estados de conciencia superiores en los que ya interviene directamente no una jerarquía terrenal, sino una jerarquía espiritual, como es la jerarquía espiritual de Shambhala. Es así que nosotros vamos a llegar, se va a ir caminando y se va a propender a ese estado de felicidad. La felicidad, según Dios, es movida más bien por sentimientos internos que se experimentan y causan bienaventuranzas en las personas. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a estar en el camino hacia la realización, ¿sí? Es por esta razón que Jesucristo nos enseña o pronuncia las bienaventuranzas desde el monte de las bienaventuranzas cerca del mar Galilea, con el fin de ¿qué? De corregir justamente. Miren cómo el Maestro Jesús, cómo Jesús utiliza las bienaventuranzas para corregir estos encubrimientos psicológicos, que son pensamientos de lujuria, codicia, y enseñarles que las personas más felices van a ser las personas humildes de corazón, los misericordiosos y los que amen al prójimo. En el catolicismo esto se lo conoce como el Sermón del Monte. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es un pasaje que tiene una forma literaria determinada, que es frecuentemente utilizada en Salmos y otros libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo en los Proverbios y en el libro de Isaías. Comienza las bienaventuranzas, que son estas enseñanzas del Maestro Jesús para transmutar y liberar, primero para concienciar y para transmutar y liberar este estado de encubrimiento del cuerpo físico etérico. Bienaventuranza significa dichoso, feliz, digno de ser felicitado, ¿sí? Dichoso, feliz y digno de ser felicitado. Varias de las bienaventuranzas en realidad son paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una afirmación que parece contradecirse a sí misma y parece contradecirse con el sentido común, pero que en realidad tienen la enseñanza de manifestar una verdad. Acá, por ejemplo, son 10 bienaventuranzas. Esto es lo que nos enseña el Maestro Jesús. Y, por ejemplo, la paradoja, ¿no? Bienaventurados el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se supone que el pobre de espíritu podría llegar a ser el que no sabe nada, y no, en realidad es el que practica la humildad, ¿ves? Porque el que realmente tiene humildad es el que está teniendo compasión y misericordia, ¿ves? Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. ¿Con quién? Con el amor de Dios, con el ingreso al reino de Dios. Los mansos, el tema de la mansedumbre es todo un tema, ¿no? Porque ellos poseerán en herencia la tierra. En realidad la mansedumbre se trata de el que es pacífico, ¿no? Y el que acepta la totalidad de la vida en cada uno, ¿sí? El que tiene hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, que tiene que ver con la pureza. Cuando uno habla de limpieza del corazón, de lo que uno en realidad está hablando es de esa pureza de ese cuerpo físico etérico. Es el camino a la primera iniciación. Los que buscan paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, si nosotros contraponemos los que buscan guerra, los impuros, los impíos, el misericordioso, los que, en este caso, los que son como rencorosos, ¿no? Ve cómo se va dando las paradojas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bueno, en realidad los perseguidos por causa de la justicia, desde el punto de vista del principio, de causa y efecto, justamente está en meta transmutar karma, ¿no? Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentiras toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Bueno, esto es una cuestión casi del diario vivir, ¿no? Pero bueno, justamente Jesús nos da esa bienaventuranza, o les da una bienaventuranza a quienes son injuriados o perseguidos, o respecto a aquellos a quienes se dice mentira. Claro, uno cuando pasa esto no debería hacer absolutamente nada, ¿no? Dejar que ya la ley actúe. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Esto es lo que se enseña dentro del catolicismo, entonces, para esta purificación o para correr este velo del encubrimiento psicológico. En el caso del Islam, los sufíes creen que Dios es responsable por todo lo que ellos hacen, de cada acto de ellos, como sus siervos ejecutan. De no ser así, entonces ellos serían iguales a Dios. Es otra concepción, obviamente, respecto a el significado de Dios o el significado de Alá en cada una de las vidas. Dios es responsable por cada pensamiento y obra, puede hacer con sus siervos lo que quiera, sea o no ventajoso para el siervo. Uno de los rituales más importantes del sufismo es el zikr. Durante un zikr uno recuerda a Dios a través de la meditación y movimiento, es decir, a través de mantras, ¿sí? Porque los repetidores se saturan de Dios. Miren, dice que supuestamente el ritual los destroza y los transforma. Yo, como ustedes saben, que a mí me encanta, quiero hacerles ver justamente lo que es a través de este ritual se llenan de Dios, de Alá.
Sí, es como un estado de sopor, ¿no? Es como un estado de, sí, de meditación, de contemplación. Ahora, obviamente yo quiero que ustedes vean, y quizás si ustedes advirtieron, espero que sí, que esta actividad es una actividad física, es físico-etérica, ¿sí? Es parte de una religión, ¿sí? Vamos a continuar. Todo es para pensar y para meditar y para eh, ir... en el Kabbalah, la sabiduría, el Kabbalah es mucho más profunda, nos permite descubrir la fuerza que gobierna toda nuestra realidad. Sabemos que en el Kabbalah está el árbol de la vida, el Sefirot, y nos conduce el conocimiento del Kabbalah por medio de una vertiente práctica, el alcance del propósito de la existencia y a las respuestas definitivas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué fuimos creados? Pero a su vez, en el árbol de la vida del Kabbalah, cada uno de estos puntos que nosotros vemos ahí y que los vemos interconectados es un estado de conciencia. En el Kabbalah, el árbol de la vida, las raíces en realidad son las que salen a la superficie, las que se manifiestan, y el que está oculto es Dios, es el uno, ¿sí? Ya cuando sigamos en otras actividades, quizás en algún momento, me gustaría traerles a colación. El año pasado hice un curso, no me acuerdo si el año pasado o fue este año, de Kabbalah, que está dado por la AMIA, muy lindo, por un rabino precioso. Y bueno, me gustaría compartírselo como parte del conocimiento que tenemos que tener. Dentro de la metafísica, digamos, este conocimiento nosotros lo podemos ver en conocimientos básicos, como es el libro 4 en 1 de Connie Méndez, y en el libro Pilares de la Metafísica. Es ahí en realidad en donde se encuentran contenidos, digamos, este conocimiento básico que podríamos decir iniciaciones menores, ¿sí? Y después encontramos, por último, las iniciaciones mayores, que connotan un estado de conciencia superior en los que interviene directamente la jerarquía espiritual de Shambhala. Así pues, nosotros ya en estas actividades tenemos que comenzar a trabajar en ese gnosis auton, en ese conócete a ti mismo, que es lo que me va a permitir trabajar con la energía de la transmutación y de la liberación para que me prepare, es una preparación en mi camino del despertar del Cristo. No sé qué hora es, permítanme. Bueno, terminamos bastante antes, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí damos entonces por concluida la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta pueden hacérmelo. El teléfono está en el Face, así que me la pueden hacer perfectamente. Y muchísimas gracias. Un beso grande. Que tengan un muy buen fin de semana y hasta la próxima semana.